Dice así la palabra del Señor. Yo la voy a leer en otra versión, pero ustedes pueden seguirla en la versión que ponemos aquí o en la que traigan cada uno. Dice, y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor mismo miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Caín se enojó y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Que el Señor bendiga su palabra. Una de las cosas que quiero resaltar en primer lugar es que aquí vemos el primer sacrificio que un ser humano realiza delante de Dios. Es el de Caín y Abel. Pero hay un versículo que me llamó muchísimo la atención, y es que dice la palabra del Señor aquí en el primer versículo que cuando Eva concibió y dio a luz a Caín, miren lo que dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Y muchas veces pasamos esto por alto, Obviamente, ustedes saben a qué se refiere con la ayuda del Señor, porque el Señor cuando cayeron Adán y Eva en pecado dijo a Eva que ella iba a dar a luz a los hijos con dolor. Era el primer hijo que tenía, ¿verdad? Yo me imagino que como las mujeres que hemos pasado por un parto, sabemos que nos sentimos a las puertas de la muerte, ¿no es verdad? Y yo me imagino a la pobre Eva y cuando ya vea a la criatura habrá dicho, lo logré, por fin, creí que me moría. Por la ayuda del Señor lo conseguí. Hasta aquí, hasta este momento podríamos decir que Eva está considerando, como nos dicen los salmos, que herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Yo me imagino que Eva estaba considerando ese regalo, una bendición de Dios, el tener y dar a luz un hijo con la ayuda de Dios. Pero lo interesante es que no es que la bendición o lo que Dios nos da sea malo. No, es bueno. Era una buena bendición. Pero sabemos que aunque Dios nos da buenas dádivas, con el tiempo las cosas se van torciendo, ¿verdad? Nos da muchos detalles que nos hacen pensar y a veces no los notamos. Dice, Caín trajo con el tiempo una ofrenda al Señor del fruto de la tierra. Hasta ahí queda. Trajo una ofrenda del fruto de la tierra, es decir, de lo que él mismo sembró, de lo que él mismo cosechó, ¿verdad? Pero noten lo que nos dice, la descripción que nos da en cuanto a la ofrenda de Abel. Abel también, por su parte, trajo, ojo, aquí viene la primera descripción, de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. En otras versiones dice, y de lo más engordado. Es decir, aquí, solo por la lectura, ya podemos deducir que Caín no tuvo una mala intención. Es bueno traer una ofrenda a Dios, ¿verdad? Y lo primero que pilló fue lo que trajo. Pero Abel, cuando quiso traer una ofrenda a Dios, no pilló lo primero que encontró y se lo trajo al Señor, sino que aquí ya empieza a marcarse la diferencia. ¿Estamos notando? Abel se tomó el tiempo para dar algo que imagínense en aquel entonces que estaban empezando a tener sus primeras crías. Cuando tú tienes un ganado y si empiezas con poco, no vas a dar a las crías que acaban de nacer. Si tienes más esperanza en ellas, lo que das es pues ya a la que esté más viejita. Y si hay alguna que esté enferma, pues mira, también de paso, la quitamos del corral, ¿verdad? ¿Cómo? Abel, toma tiempo. Y aparte, empieza a elegir lo más valioso porque era lo que acababa de nacer, en donde podría tener esperanza y todavía escoge a las más gorditas, lo mejor. Y eso es lo que yo quiero que veamos aquí, amados. Que tú y yo debemos aprender de Abel.
Pero hay una cosa que quiero decirles antes de que continuemos con esto. Es verdad que este fue el primer sacrificio hecho por un ser humano, pero antes hubo otro sacrificio que fue el primero. Y ese fue el sacrificio de Dios el Padre. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios fue el que tomó uno de esos corderos que Él había creado para poder derramar su sangre, ya dándonos visión de lo que iba a suceder en el futuro con su Hijo, y para revestir al ser humano. Cantábamos hace un momento, preciosa sangre, se derramó por amor, me limpió, me transformó. Todo eso sigue vigente hasta el día de hoy y empezó en el huerto del Edén. Y empezó por amor. Abel vemos que hizo más de lo que tenía que dar. No dio lo bueno, ni lo mejor, dio lo excelente para el Señor. Y eso es lo que yo quiero que veamos. Y también quiero que sepan que esto, el traer un sacrificio, tiene un simbolismo, representa una adoración a Dios. ¿Cómo demuestras tú tu adoración a Dios? La mayoría lo decimos con palabras, ¿verdad? Siempre decimos gracias, Señor te bendigo, pero hay una manera mayor todavía de demostrar nuestra adoración a Dios, y es a través de nuestros sacrificios diarios y continuos que estamos ejerciendo. Un sacrificio quiere decir privarte de algo. Lo vemos aquí con Abel. Él se estaba privando de lo mejor. No es dar por dar, y no es dar como tú quieras dar. Damos por gratitud, por convicción. Y yo quisiera que de hoy en adelante, a partir de este día, cada vez que tú des o hagas algo para el Señor, tomes en cuenta esa misma actitud que hubo en Abel, que seguramente venía pensando, Señor, esto es lo que yo deduzco, gracias por tener misericordia de nosotros. Yo no entiendo cómo hizo eso mi mamá. ¿Cómo fue a desobedecerte? Si con lo que me cuentan, cómo estaban en el huerto, si teníamos todo, pero no nos has destruido, Señor. Gracias. Me vienen muchas cosas que me imagino que habrían en el corazón de Abel, porque no está de más lo que dice el Señor. En su palabra dice que Él miró con agrado, y normalmente decimos solamente una cosa. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín no la vio con agrado. Pero no, nos quedamos cortos. Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. No vio con agrado a Caín y a su ofrenda. Y esto es lo que quiero que no perdamos de vista. Porque todo lo que tú hagas para el Señor o para los hombres, te representa y habla de ti. Habla de qué hay en tu corazón. Aún cuando des una limosna, ¿se acuerdan de nuestro Señor Jesucristo que cómo puso ese ejemplo de aquella viuda que solo echó una monedita? No es cuánto tú das, sino cómo tú das, exactamente, con el corazón. Y eso es lo que quiero que tomemos en cuenta. Nosotros debemos de dar nuestra ofrenda, lo que sea, a Dios, siempre como una forma de expresar nuestra gratitud, nuestra reverencia, reconociendo y no olvidando, amados, que estamos ante un Dios justo, santo, perfecto, amoroso. Todo eso debemos de tenerlo en cuenta cada vez que venimos a Dios. Debemos de reconocer la soberanía y la gracia infinita de Dios. ¿Qué nos merecemos tú y yo de parte de Dios? ¿Nos merecemos algo? Nada, nada. Sin embargo, Dios nos da todo. Y nos da el pingüe siempre, No se olviden, Dios no te da solamente lo que necesitas, te da siempre un pingüe, más allá de lo que tú necesitas. Y por eso, cuando tú vengas a traer tu ofrenda a Dios, ven con esa convicción. No te olvides de gratitud, de reconocimiento de su soberanía, de su bondad, de su amor, de su misericordia y de su gracia infinita. Mirémonos en ese ejemplo. Abel es una muy buena referencia de cómo debemos de traer nuestra ofrenda a Dios. Nuestra ofrenda o sacrificio representa una adoración verdadera. Por eso el Señor Jesucristo muchas veces confrontaba a los fariseos, porque ellos
se desvivían en elogios, en palabras, y palabras bonitas, bien hechas, pero sus hechos no respaldaban lo que ellos estaban diciendo. Decían, Señor, omnipotente, altísimo, soberano, pero no se sometían. Por eso les decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Por eso todo lo que nosotros digamos y hagamos debe de ir conectado. Y aquí quiero que veamos que la adoración verdadera va mucho más allá de un simple ritual. En la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, ustedes pueden ver cuántos rituales habían. Y me llama muchísimo la atención porque cada vez que leo todos los sacrificios que hacían, que el sacrificio del perdón, de la expiación, el sacrificio de la cosecha, yo decía, pero no vea, ¿se la tendrían que pasar el día entero allí? ¿Con qué propósito creen que hacía eso el Señor? Todo tiene una razón de ser. ¿Qué creen que quiere enseñarnos Dios con eso? A estar atentos a qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Cuando tú haces una cosa y ya la masterizas, ya la tienes dominada, ya se llega a convertir en una costumbre, ¿no es verdad? Por ejemplo, las primeras veces que están aquí haciendo algo, impartiendo la cena del Señor o tocando, entran con nervios, pero ya lo hacen 2 o 3 veces y ya lo hacen más relajados, ¿no es verdad? Pero se llega a convertir en una costumbre. Ahora, hay buenas y malas costumbres. Las buenas costumbres son las que ya tienes, ya eres un maestro, ya eres hábil, ya sabes cómo se tienen que hacer las cosas, pero no pierdes el sentido, la razón de por qué y para quién lo estás haciendo. Yo estoy muy feliz, de verdad, muy agradecida con Dios, incluso el hecho de que Antonio haya dicho hoy quiero leer el Evangelio de Mateo. Siempre leemos 1 Corintios. De verdad, se los digo sinceramente, qué gozo me dio. Porque para mí, ese es un ejemplo de lo que estamos hablando de Abel. Abel no presentó una ofrenda más. Él quiso ir más allá. Y eso es extraordinario porque tenemos mucho que darle al Señor y muchas veces nos conformamos. Muchas veces te decimos, te toca dirigir. Bueno, ya sé, ya hasta me sé el orden y lo hacemos por hacer. Pero cuando tú quieres dar una ofrenda a Dios consciente que estás sirviendo a Dios, ¿cómo lo debes hacer y por qué lo estás haciendo? Te esmeras a hacerlo mucho más allá de tus fuerzas, como lo hizo Abel. Lo mejor, lo más gordito, lo que me cueste. No sé si voy a tener más crías, pero no me importa, porque la misericordia, la gracia y el amor que Dios me está demostrando hoy valen la pena. ¿Estamos entendiendo lo que Dios nos quiere enseñar? Qué hermoso poder ver que Dios quiere que le reconozcamos y que le honremos de la manera más correcta. Acuérdense, la adoración es mucho más allá que la tradición. La tradición es una costumbre. Ya tienes un hábito. Que hay hábitos buenos, les digo. Es un hábito, una práctica, una rutina. Pero es una acción aprendida. No hay nada de malo en que la acción esté aprendida. Lo malo es cuando ya perdió la base de por qué aprendiste a hacer esa acción. Si tú cantas, si tú oras, si tú ayudas aquí, lo aprendiste a hacer con un propósito, que es honrar a nuestro Dios, ¿verdad? Aquel que nos rescató, aquel que nos limpió, aquel que nos salvó, aquel que tiene misericordias nuevas cada mañana para nosotros. Así que vamos a hacerlo cada día. Nuestro sacrificio no debe ser rancio. Imagínense, en el templo tenían que estar cambiando los panes. ¿Por qué? Porque tenían que estar frescos para la ofrenda. Así cada vez que tú y yo traigamos una ofrenda, amados, no traigamos pan rancio, traigamos pan fresco, amén. Traigamos aceite de oliva recién machacadas, porque son para iluminar el templo del Señor. Miren, cualquiera, incluso alguien de la calle que vaya pasando por ahí, yo le puedo decir, oye, puedes venir y puedes dirigirnos aquí unos cantos o hacer una oración, hasta el chat GPT lo hace. Ya se los he compartido, le pidieron, hazme una oración que hable de la justificación de la santidad del Señor Jesús y sacó una lista, pero es un robot. Cualquiera puede hacer cosas, pero no cualquiera tiene, o no todo mundo tiene una relación con Dios. Todo nuestro servicio, todo nuestro sacrificio, todo debe ir en relación con Dios. Ustedes se imaginan en el hogar, por ejemplo, una pareja, un matrimonio, que están casados y que ponen el pan, le sirven, le levantan la camisa, la lavan, pero no se hablan. Imagínense ustedes una relación así. Ahora imaginen ustedes a alguien sirviendo aquí en la iglesia sin tener una relación con Dios. ¿Cómo es eso? Lo hace, sí, como Caín. Caín trajo sacrificio,
pero no tenía relación con Dios. Algo había, algo no estaba funcionando bien allí. Pero Abel sí estaba bien con Dios. Por eso no solo le agradó su ofrenda, también se agradó de Abel. Y por eso debemos de tener en cuenta que nuestra ofrenda debe empezar con una relación con Dios. Segundo, se debe de caracterizar por la obediencia. Tú puedes venir ahora a recoger la ofrenda o dar tu ofrenda, pero estar infringiendo los mandatos del Señor. ¿Es posible eso? Se da. ¿Es verdad o no? Seamos sinceros. Yo puedo estar cantando aquí, puedo estar predicando aquí y no estar obedeciendo. Dios me puede estar diciendo que eso que estás haciendo es pecado y no está bien. Y yo puedo estar consciente de eso. Y no obstante, puedo estarme negando a obedecer su voluntad y no a cumplirla. Pero estoy sirviendo. ¿Creen que se va a agradar el Señor de ese sacrificio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ese sacrificio será acepto al Señor? Definitivamente no, amados. Por eso no perdamos de vista. Todo sacrificio debe empezar con una relación personal con Dios y debe estar basado en la obediencia, la gratitud y la justicia. Porque tú puedes decir, vale, yo obedezco en esto y en esto. Pero ¿y qué de la justicia? Hacer justicia unos con otros, de ser justos con mi prójimo. Todo eso lo demanda el Señor, amados. Por eso debemos de tomar en cuenta qué tipo de sacrificio estoy trayendo al Señor. Mi sacrificio, mi ofrenda a Dios debe empezar con una buena relación con Él y siendo siempre agradecido, siempre teniendo en cuenta que debo de ser justo y que eso es lo que a Él le agrada. Incluso el Señor les reprocha a su pueblo muchas veces porque traían ofrendas, pero eran injustos con sus mismos hermanos. Pero ese no es el tema, no me quiero desviar. Pero lo que sí quiero enfatizar es el ejemplo que nos deja Abel. Abel tenía la motivación correcta. ¿Qué te motiva a ti para traer una ofrenda a Dios? La mayoría de las veces, lamentablemente, y no nos sintamos mal, pero tenemos que poner el dedo en la llaga. Lamentablemente, lo que nos motiva muchas veces a traer ofrendas o hacer sacrificios al Señor es por recibir algo más. ¿Es verdad o no? Lamentablemente. Al menos aquí creo que ya vamos cirniendo esas ideas y vamos ajustándolas. Pero allá afuera, lamentablemente, y no estoy jugando mal, es por decir las cosas como son. Lamentablemente, la mayoría de las personas que hacen una ofrenda o un sacrificio, lo hacen porque están queriendo comprar el favor de Dios. ¿No han escuchado eso ustedes? Ay, voy a hacer una caminata, hasta de rodillas van, hasta descalzos. O voy a prender no sé cuántas velas, o voy a dar no sé cuánta limosna. ¿Pero por qué? Porque creen que es como una varita mágica, yo doy para que me den. Y no, esa ya es una motivación errada. Nuestra motivación, ¿cuál debe ser? Adorar a Dios, honrar a Dios, ser agradecidos con Dios, reconociendo que Él es Dios y que Él es digno de alabanza. Y que por eso todo lo que yo hago, lo hago para honrarlo, porque reconozco, tú eres Dios. No pidiendo cosas, Dios nos da. ¿No dice así la palabra de Dios? Aquí no está la palabra en tu boca, yo ya la sé toda. ¿Por qué te afanas? ¿Qué vas a comer mañana? ¿Qué vas a vestir? Dios tiene cuidado de todas estas cosas. Entonces, amados, ven a orar, a adorar, a leer, a congregarte, porque Dios se lo merece. Como pan fresco, Señor, vengo con gozo, porque tú eres Dios y te agradan estos sacrificios y yo quiero agradarte. La segunda cosa que aprendemos de Abel, que aparte de tener la motivación correcta, también tenía el procedimiento correcto. No, alá y se va. Yo sé que he insistido mucho en eso, pero tenemos que seguir insistiendo, amados. No porque estemos mal, sino porque vamos muy bien, gracias a Dios. Porque vamos muy bien. Miren, esta mañana, qué hermoso cuando yo ya vengo en el tren, que me llega un WhatsApp, hermana, dígale a la hermana que hace el desayuno que no haga muchos sándwiches. Yo ya preparé aquí unas cositas que hice de mi tierra y las llevo. Nos las trajo, yo no sé qué se levantó la hermana Elvi, las trajo calientitas, se acabaron, volaron. Pero qué bonito, ¿se dan cuenta? Yo no tengo que pedir y bendigo a Dios por eso, porque es el Espíritu el que nos está moviendo. Porque veo la gratitud que están haciendo y el amor de ustedes hacia Dios y que siga creciendo, porque es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. La motivación correcta. La hermana no está esperando que le paguemos, espero, porque no te vamos a pagar nada,
No espero, no creo que esté esperando que le vamos a pagar, o que me dice, ay, hermanita, ¿cuánto gastaste? A ver, no, ni me ha pedido, ni me ha insinuado. Esa es la motivación correcta, bendecir, agradar a Dios, dar libremente, como Dios te lo ponga en el corazón. Por eso dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza y menos por necesidad. Dios ama al dador alegre. Todo lo que hagamos, amados, debe ser con la motivación correcta y con el procedimiento correcto. Yo ya me imagino al pobre Caín, pobrecito, quiso llevar sacrificio, sí, pero yo me imagino, a ver, esta lechuga, a ver, estas patatas, lo que pille. Pero miren a Abel, no, las primicias, los tiernitos, lo valioso y lo más gordito. Claro, ¿cómo no se iba a agradar el Señor haber visto que tío, este me ama, este está agradecido, este está consciente de la misericordia y de la gracia que yo he tenido con su familia y con ellos también? Por eso se agradó de Abel y de su ofrenda. Y la última parte que no quiero que olviden, la relación correcta que debemos mantener con Dios. El orden del factor no altera el producto. Aquí ustedes pueden poner como primer punto la relación con Dios, o el correcto procedimiento, o la motivación correcta. Me da igual, pero debe haber una motivación correcta, un procedimiento correcto y una relación perfecta con Dios. Amén. Si no, ¿a quién vas a adorar? Tu ofrenda es para aquel con quien tú te estás relacionando. Y es por amor. Aprendamos de Dios. Dios, haciendo el primer sacrificio en Génesis, nos está poniendo el ejemplo. Él lo hizo por amor. Por amor, Él sacrificó ese cordero y vistió a Adán y a Eva, cuando los podía haber dejado así. Ellos ya se habían hecho ahí su apaño, ¿verdad? De hojitas de higuera. Se nota que ya cayeron. Se nota que pecaron, porque ya no les llega más la sangre al cerebro. Eso no es suficiente. Hay que hacer un sacrificio. Y lo voy a hacer por amor. Y nuestro Dios lo hizo desde el Génesis por amor. Sigamos ese patrón. Todo lo que hagamos, hagámoslo por amor y gratitud a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:4, que por la fe, Abel ofreció a Dios, miren qué palabra más hermosa, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Se dan cuenta? ¿Les invita a esto? ¿Les dan ganas de darle lo excelente a Dios? No cualquier cosa, no, Señor, lo excelente. Mi tiempo, y lo veo, les digo de verdad, no crean que lo estoy diciendo por nadie negativamente, es que yo lo estoy viendo. Yo de verdad me gozo cuando estoy viendo que están saliendo del trabajo, que vienen corriendo para dar sus clases, para venir a limpiar, para venir a ensayar, para venir a los estudios. Veo que se están buscando el tiempo para preparar sus clases. Digo, Señor, espero que estos sacrificios te estén haciendo sonreír. Yo creo que sí. Pero no bajemos la guardia. Amén. No bajemos la guardia, porque se puede hacer una costumbre y perdemos el sentido de cómo y el por qué se están haciendo las cosas. Debemos ir, como dicen, increciendo, siempre más, siempre mejor, más excelente. Amén. Abel ofreció más excelente sacrificio. ¿Y saben por qué era más excelente? Porque venía desde la devoción. La devoción es amor, gratitud, fervor. Y es como tu sacrificio y el mío debe de ser entregado al Señor también. Lamentablemente vemos que Caín no tuvo el mismo atino al presentar su ofrenda. Caín, al ver que la ofrenda de su hermano le fue agradable a Dios, pero la suya no, dice que Caín se enojó. Y yo me hacía la pregunta, leyendo y releyendo, ¿y contra quién se habrá enojado Caín? Si la culpa la tenía él, ¿no es verdad? ¿Contra quién creen ustedes que se habrá enojado Caín? ¿Con Abel? ¿Contra Dios? ¿Y contra quién se tendría que haber enojado? Consigo mismo. Que Dios viene y le dice, ¿por qué está así tu semblante? ¿Por qué te enfadas? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué estás así con esa actitud? Y lo que viene es tremendo. Si hicieras bien, ¿no te iría bien? ¿Cuál es la respuesta? Pues sí. Dice, y si no, ojo lo que le está diciendo aquí. Dice, Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor le dijo, Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Yo me lo imagino, digo, ¿quién sería más enojón?
¿Caín o Jonás? Porque a Jonás dice, Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Y qué dijo Jonás? No, Señor, un poquito. No, dijo, sí, hasta la muerte. Aquí está diciendo, ¿por qué se demuda? Ustedes han visto cuando alguien se cabrea que hasta dan susto, ¿verdad? La cara se les transforma. ¿Cómo estaría Caín aquí que le dice, oye, mira cómo te pones? Y le dice el Señor, si haces bien, no serás aceptado, no te irá bien, pero si no haces bien, ojo, miren qué advertencia más atinada y cómo la pasamos por alto. Más, si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! Amados, cuando algo nos sale mal, cuando hacemos algo mal, en lugar de buscar culpables, frenémonos y pongamos un alto y recordemos, si yo hago bien, obvio, voy a cosechar el bien. ¿No dice la palabra de Dios? Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, si yo estoy cosechando peras en lugar de aceitunas, es que algo no estoy haciendo bien. Ahí debemos de parar y rectificar, porque dice el Señor, si hicieres bien no te iría bien, sino el pecado está a la puerta y te está acechando, anda detrás de ti. Cuidado, amados, el pecado anda detrás de nosotros. Así que cuando cometamos algún error, frenémonos, reconozcámoslo, arrepintiéndonos y cambiemos la actitud. Amén. Caín tenía ahí una oportunidad y lamentablemente no vemos ni un ápice de arrepentimiento. Al contrario, vemos que de allí partió lo que Dios dijo. El pecado está a la puerta, cuidado, te estás echando. ¿Qué pasó después? Vino, invitó al hermano a salir y lo mató. El primer fratricidio, ¿se dan cuenta? Dios no está jugando. Si haces bien, te va a ir bien. Y si no, ten cuidado, porque el pecado está a la puerta y te está acechando. Anda detrás de ti, te anda siguiendo. Caín podía haber rectificado, pero no lo hizo. Que en lugar de reconocer lo que hizo, se fue a por el hermano, como si el hermano hubiera tenido la culpa por hacer las cosas bien. No envidies al que está sirviendo. No, al contrario, gózate, qué bueno. Y si quieres también tú crecer, pues imítalo, paga el precio. Pero no quieras vengarte o destruir a aquel que está haciendo las cosas bien. Aquí Caín, lejos de arrepentirse y enmendar su falta, cometió un error más grave. Miren lo que dice 1 Samuel 15:23, porque la rebelión, eso que hizo Caín, era rebelión. La rebelión es como pecado de adivinación. Ojo, esto es muy grave. Y dice, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Ojo, muchas veces nosotros decimos, no, yo no soy idólatra. Pues si estás de rebelde, de cabezón y desobediente, es lo mismo. Por eso desechó Dios al rey Saúl. Por eso se apartó, ya no estaba más con él. Eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Que tu lámpara se te apague. No que te deje el Espíritu Santo, Bendito sea el Señor, Él es fiel. Y el Espíritu Santo, si tú realmente lo aceptaste, va a estar contigo. Pero puede estar el espíritu apagado y no vas a oír su voz. Y no hay cosa más terrible que tú no sientas que Dios está contigo, que Dios te está probando, que Dios te está guiando. Eso es lo terrible. Así que tengan cuidado, no seamos testarudos, no seamos desobedientes. Debemos adorar como le dijo el Señor a las samaritanas. La samaritana estaba en un rito. Ella iba ahí. Nosotros sabemos que en este monte se debe adorar. Ustedes dicen que no. ¿Y qué le dijo Jesús? El tiempo va a venir cuando no se va a adorar ni en este monte ni en ningún otro lugar. Pero los que me adoren, me van a adorar en espíritu y en verdad. Y dice, porque tales adoradores anda buscando a Dios. Amados, qué bonito poder servir al Señor. Es un privilegio poder servir al Señor. No esperes que te andemos buscando. Ven tú y di, mira, yo creo que el Señor me está poniendo a servir en esto. Pero hazlo bien, entrégate. No crean que el servir es aparecer aquí y hacer. No, viene desde el corazón, desde la convicción de por qué estoy aquí, dónde estaba yo antes, quién era yo antes y lo que Dios ha hecho de mi vida hoy. Qué hermoso, yo me gozo. ¿Qué sería de mí si no te hubiera conocido? ¿Dónde estaría yo hoy? ¿Se han puesto a pensar dónde estarían hoy? ¿Cómo estarían?
perdidos, sin Cristo, sin esperanza, en la inmundicia. Pero Él nos rescató. Qué hermoso que ahora nosotros podamos servir al Señor. Reconozcamos su grandeza y adorémosle en espíritu y en verdad. Y quiero terminar con este pasaje que nos dice de sacrificarnos a nosotros mismos. Y eso es una renuncia al yo. Muchas veces estamos culpando constantemente al enemigo. Siempre le estamos echando la culpa. El enemigo con el que tú y yo batallamos todos los días se llama sarc, carne, la carnita. Esta carnita, dice Romanos 12, Pablo lo dice, fíjense cómo empieza. Os ruego, no exijo, no, os ruego. Esa palabra está denotando amor, preocupación. Yo también así, amados, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ya no tenemos que matar animalitos. Dios no quiere nada muerto, quiere vida, quiere tu vida. Presenta tu cuerpo. Ese cuerpo que te está llamando a pecar, que te dice, vámonos por acá. No. ¿Qué quiere decir sacrificio? Renuncia. Un sacrificio es lo que te cuesta, lo que te duele, lo que te gusta. ¿Qué creen, que a Abel no le costó dar los corderitos recién nacidos? Claro, y más gorditos todavía. Pero se lo dio a Dios. Dios quiere eso, tu vida. En sacrificio vivo. Vivo. ¿Qué quiere decir vivo, amados? Porque lo decimos ya como tradición, ¿verdad? ¿Qué es vivo? Que en todo lo que yo haga, en todo lo que yo respire, lo que yo vea, lo que yo diga, en todo, toda mi esencia, todo mi ser, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo para mi Señor. Amén. Sacrificio vivo. Santo. Santo es apartado. Yo me aparto. Dios nos apartó, pero ahora tú y yo voluntariamente debemos de apartarnos para Dios, consagrarnos para Dios, no querer contaminarnos. Es como cuando te pones un vestido, un pantalón nuevo. No te vas a ir a sentar, hasta andas con el pañuelo ahí limpiando, ¿no es verdad? Pues así están las vestimentas que Dios nos dio, como Adán y Eva en el paraíso. Nos revistió de justicia. No te ensucies tus ropas, amado. Fueron compradas con precio de sangre. Manténlas limpias, apártate. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Y me encanta, porque dice culto racional. ¿Qué quiere decir racional? Raciocinio, inteligente, no hacer por hacer. Porque hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia. Porque hoy tengo que leer. No tengo, quiero ir a adorar a mi Señor. Quiero ir a buscar su rostro, quiero oír su voz, quiero conversar con Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia entre debo y quiero? Devoción, por amor, por gratitud, por lo que tú eres, Señor, por lo que has hecho. Por eso quiero entregar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es mi culto racional. Y ese no es un culto como se hacía antes, fiesta del Pentecostés o en la fiesta la fiesta de las trompetas. No, esto es cada día, a todas horas, a la hora que tú te levantes. Soy un sacrificio vivo para mi Dios. Que esa sea nuestra mentalidad, amados. Todos los días yo me presento a ti, Señor, heme aquí. Quiero deleitarte, quiero agradarte, quiero que mi ofrenda, todo lo que hago y todo lo que yo soy, como Abel, sean agradables a ti. No os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir conformarse? No solamente que me da igual, sino es adaptarse, como los moldes. Ustedes han visto los moldes de las tartas. Si tú tienes una tarta de la forma de un corazón, ¿cómo va a salir la tarta? Con forma de corazón. Si tú tienes un molde de galletas de estrellita, las galletas salen de forma de estrellita. Pues así tú, si tú vives conforme al mundo, vas a tener el molde, la figura, la manera, el conducir y el comportarte del mundo. No os amoldéis, no os conforméis a este mundo, no sean como ellos. No, nosotros somos como los salmones, amén. Vamos contra corriente. Es más pesada la corriente, es verdad, pero vale la pena.
Vamos contracorriente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Solo así, cuando tú le dices, Señor, cámbiame el chip, este disco ya está obsoleto. Ya cámbialo, Señor, no me sirve. ¿Cómo lo vas a cambiar? Cambiar es quitar algo que ya no está funcionando por algo que sí funcione. Vamos a cambiar esa manera de pensar como pensábamos antes. Ya no podemos seguir pensando ni siendo como éramos antes, amados. ¿Están de acuerdo? Tiene que haber una transformación en nuestra forma de pensar. Y cuando cambie tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Y vas a entender y vas a ser agradable al Señor. Debemos adorarle en espíritu y en verdad. Y no olvidar que debemos de adorarle y presentar nuestros cuerpos con la verdadera y correcta motivación, con el procedimiento correcto y con una relación perfecta con Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a despedirnos, pidiendo al Señor que, como cantábamos hace un momento, estás haciendo tu voluntad en mí. En mi vida estás obrando. Amén. Digámoslo como Abel dice que por fe ofreció más excelente sacrificio. ¿Tú tienes fe? Ten fe, sí, Señor, te voy a dar mejor sacrificio. Lo que te estoy dando ahora es nada comparado con todo lo que te voy a dar, Señor. Toda mi vida, toda mi esencia, todo mi ser, en ti confía mi corazón, en ti se goza mi alma, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Sí, Señor, gracias. Bendito sea tu nombre, Señor, porque desde el huerto del Edén, allí tú nos demostraste tu grande, infinito e incomprensible amor hacia nosotros. Gracias, Padre, por ese sacrificio perfecto. Gracias porque esa sangre de nuestro Señor Jesucristo sigue siendo efectiva y sigue obrando en nosotros. Sigue obrando tu perfecta voluntad, agradable, perfecta, en cada uno de nosotros. Señor, danos tu gracia. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, a morir a nuestra carne para darte lo mejor porque tú te lo mereces, Dios. Ayúdanos a darte una ofrenda de olor grato a tu nombre, que cuando llegue hasta ti, Señor, tú te puedas regocijar con nosotros. Bendito seas porque nos das esa oportunidad de cada día resarcir nuestros errores. Ayúdanos a no cometer el mismo pecado de Caín, de buscar culpables, de alejarnos de ti y de caer ante la acechanza del pecado. Ayúdanos, Señor, que así como Abel ofreció más excelente sacrificio, aunque le costó la vida, nosotros también estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos por agradarte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.